Buenos días compañeros, siguiendo con la presentación vamos a tratar un tema muy importante que está muy relacionado en relación a la valoración del riesgo. Este tema es principalmente la materialidad. Como bien sabemos, la materialidad se refiere a la significancia que la información del estado financiero tiene para la toma de decisiones económicas de los usuarios con base a la información presentada en los estados financieros. En un concepto más amplio podemos decir que la materialidad reconoce que algunos asuntos, ya sea individualmente o de forma agregada, son importantes para que los usuarios de la información tomen decisiones económicas. Podemos decir que la materialidad no es una cantidad absoluta, sino que lo podemos ver como una representación de un área gris entre lo que es muy probable que no sea material y lo que es probable que sea material. Es por esto que esta materialidad, al momento de llevar a cabo un trabajo de auditoría, debe de ser calculado en base al juicio profesional del auditor, porque de esto va a depender qué tanto está asumiendo el riesgo el auditor al momento de llevar a cabo un trabajo de auditoría. La materialidad y el riesgo de auditoría se relacionan muy estrechamente, la verdad son conceptos muy importantes para llevar a cabo un trabajo de auditoría. Esto ya que para permitir la posible existencia de declaraciones equivocadas, no detectadas e inmateriales agregadas en una cantidad material, el auditor al momento de realizar el cálculo de su materialidad debe de establecer una cantidad más baja que el nivel o los niveles de material para los propósitos de la valoración de los riesgos. Y esto va a ayudar también al diseño de los procedimientos adicionales de auditoría. Esto es lo que conocemos cuando decimos a mayor riesgo, menor porcentaje y a menor riesgo, mayor porcentaje. El nivel general de la materialidad será usado por el auditor principalmente para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de valoración de riesgo que debe de implementar para llevar a cabo el trabajo de auditoría. Cuando el auditor ejecuta un trabajo de auditoría, este debe de considerar la materialidad y la relación que ésta tiene con el riesgo de auditoría. Como bien sabemos, el riesgo de auditoría es la posibilidad de que el auditor exprese una opinión de auditoría que no sea apropiada sobre los estados financieros y que estos estén declarados equivocadamente en forma material. El riesgo de auditoría tiene dos componentes principales. Uno es el riesgo de declaración equivocada material y el riesgo de detección. ¿A qué nos referimos cuando decimos riesgo de declaración equivocada material? Este riesgo es el que existe antes de iniciar cualquier trabajo de auditoría donde los estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material. Y el riesgo de detección es el riesgo que existe al momento de que el auditor no detecte alguna incorrección material dentro de los estados financieros que está auditando. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento del nivel requerido de riesgo de auditoría. Por ejemplo, en el segundo recuadro vemos de que cuando el riesgo de detección equivocada material es mayor, va a ser menor el riesgo que exista de detección, porque obviamente vamos a abarcar más procesos de auditoría y vamos a cubrir más alcance. Sin embargo,
En el tercer recuadro podemos ver que a menor riesgo de detección equivocada material va a ser más alto el riesgo que va a existir de detección, o sea, va a haber mayor probabilidad de que no detectemos una incorrección material dentro de la evaluación de los estados financieros que se están auditando. Entre otros temas principales tenemos los niveles de materialidad y el riesgo de auditoría. El nivel de materialidad se basa en las decisiones económicas que toma el usuario del estado financiero. Esto difiere del riesgo de auditoría, que se relaciona con que se emita una opinión de auditoría inapropiada sobre estados financieros que estén declarados equivocadamente en forma material. Como bien sabemos, uno de los principales objetivos del auditor al momento de llevar a cabo un trabajo de auditoría es emitir una opinión razonable sobre si los estados financieros que estamos auditando están libres de incorrección material debido a fraude o error. Entonces, en el cuadro podemos ver los porcentajes que podemos aplicar al momento de establecer nuestra materialidad y tomando en cuenta siempre nuestro juicio profesional. El auditor debe tomar en cuenta las cantidades más bajas de materialidad, esto al momento de valorar los riesgos de declaración equivocada material y al momento de diseñar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los riesgos valorados. El propósito principal de establecer niveles más bajos de materialidad es reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que existan declaraciones equivocadas, no corregidas y no detectadas contenidas en los estados financieros. Ahora entramos a otro tema muy importante y que también está involucrado dentro del proceso de la valoración de los riesgos, y es el riesgo de negocio. Un punto muy importante que un auditor debe de considerar al momento de iniciar un trabajo de auditoría es el conocimiento del cliente. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de declaración equivocada material a nivel de estado financiero y a nivel de aserción o aseveración, como nosotros lo conocemos, para las clases de transacciones que la entidad realiza, los saldos de las cuentas que la entidad tiene y las revelaciones. Como parte de la valoración del riesgo, el auditor debe determinar cuáles de los riesgos identificados son, a juicio del auditor, riesgos que requieren especial consideración durante la ejecución del trabajo de auditoría. Acá vemos en la imagen la descripción principal de lo que es riesgo de negocio, en donde nos dice que es el riesgo de que exista una declaración equivocada material en el estado financiero, esto como resultante de la industria, de los objetivos del negocio, de las actividades que la entidad realiza o bien de la naturaleza de la entidad. Dependiendo de cómo nosotros valoremos ese riesgo, así va a ser, ya sea el riesgo bajo, va a existir riesgo moderado o vamos a caer a un riesgo alto. En la siguiente imagen vemos de una forma ilustrada lo que es el proceso de identificación del riesgo. Primero tenemos que debemos aplicar procedimientos de valoración del riesgo. Vemos como la indagación a la administración y a otros involucrados. Podemos aplicar la observación e inspección y podemos también utilizar lo que son los procedimientos analíticos. Luego tenemos lo que es el aborde de las áreas que requieren entendimiento de la entidad. Esto nos va a servir para conocer a nuestro cliente. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta los factores externos,
la naturaleza de la entidad a la que vamos a aplicar el trabajo de auditoría, los objetivos y estrategias que tiene establecidos la entidad a la que vamos a auditar y, por último, la medición y revisión del desempeño financiero que ha tenido la entidad. Luego pasamos a lo que es identificar los factores de riesgo. Acá podemos listar los eventos, es decir, los riesgos identificados que podrían resultar en una declaración equivocada contenida en los estados financieros. Y por último tenemos qué se debe de tomar en cuenta para cada riesgo identificado. Primero, tenemos que evaluar las implicaciones que este riesgo identificado tiene. ¿Qué áreas van a ser afectadas si existe la posibilidad de que suceda este evento? Debemos de valorar el riesgo que hemos identificado. Debemos de evaluar qué tanta probabilidad hay de que ocurra o no el riesgo identificado. Tenemos que tomar en cuenta principalmente qué impacto monetario tendría al momento de ocurrir este riesgo identificado. Y por último, debemos documentar los riesgos identificados.